Es una alegría estar aquí con ustedes. Pues gracias, Paco y Natán y el resto de los ancianos y diáconos por darme la dicha de estar con ustedes. No hay mejor regalo que me pudieran haber dado. Entonces, pues es un honor estar con ustedes esta noche y sobre todo tratando con un tema como las misiones. Como lo vamos a ver esta noche y el día de mañana, las misiones es un tema hermoso, porque es un tema en el cual nosotros logramos ver la gloria del Señor manifestada a la hora de convertir vidas por medio de su gracia. Las misiones es un tema que no es poco común hoy en día. De hecho, es un tema algo usual. Cuando se llevan a cabo conferencias, tal vez contando tanto las conferencias buenas como las conferencias de perspectiva tal vez errónea de las conferencias de misiones, es un tema pues que no es completamente nuevo hablar de misiones, tener conferencias que hablen acerca de las misiones, mandar misioneros, apoyar misioneros, no es completamente foráneo en muchas iglesias. Pero hubo un tiempo en la historia en el cual lo que estamos haciendo una noche como esta era muy raro. Tener conferencias acerca de mandar misioneros y apoyar misioneros no existía. A mediados del siglo XVIII, 200 años después de la Reforma Protestante, el recibir, enviar, apoyar misioneros no era común, para nada. Claro, había destellos de iniciativas aquí y allá de misioneros, como la Hermandad de Moravia, de Jan Hus en la República Checa, o los misioneros a los indios de América, sí, aquí y allá, pero en su gran mayoría, en aquellos días, el enfoque de la iglesia estaba mucho más a puerta cerrada, la iglesia local, pero sin casi nada de perspectiva a la iglesia fuera de las cuatro paredes de la iglesia local. En aquellos días el enfoque estaba mucho más en la iglesia local, mantener la iglesia local, pero lo que sucedía muchas veces es lo que tristemente a veces llega a suceder el día de hoy. Pensamos que la iglesia nada más es la iglesita donde estamos y solamente nosotros somos el cuerpo de Cristo, pero se nos olvida que allá afuera hay un mundo, un cuerpo de Cristo que Dios tiene. Pero algo comenzó a suceder durante ese tiempo. Todo cambiaría. Una tarde de primavera, muy similar a esta noche, a principios de 1787, a la edad de 27 años, William Carey, un joven, sería ordenado al ministerio. A la par con otros 20 jóvenes, una noche muy similar a esta. William se vistió de saco y corbata para ser reconocido delante de la congregación como ministro. Y a partir de ese momento, él decidió dar su vida por el Señor. Dios, yo quiero servirte. Pero algo comenzó a suceder en el corazón de este hombre, William Carey, un joven. Él sí amaba su iglesia local, amaba el hecho de que había estudiado para servir a la iglesia, él amaba las clases que él daba, pero algo empezó a suceder. Su panorama de la iglesia empezó a ir más allá que solamente las cuatro paredes de la iglesia donde él estaba. Y Dios en su providencia empezó a utilizar distintos medios para hacerlo. En particular, al pueblo donde llegó, en la providencia de Dios, llegó un pueblo donde resulta que ese año el comercio en aquel pueblo empezó a elevarse. Y muchos más comerciantes empezaron a venir y empezaban a contar las grandes historias acerca de los pueblos, civilizaciones que estaban allá afuera. Esta era una época en la cual el comercio, las civilizaciones estaban en su gran apogeo y para William estas eran cosas novedosas. Comenzar a escuchar acerca de pueblos, lenguas, civilizaciones, lejos, grandes, chicos, medianas, personas las cuales jamás él había escuchado, personas las cuales no tenían ningún conocimiento de la palabra. Esto empezó en el corazón de William Carey a comenzar esa pasión por Dios. ¿Y qué hay de estas gentes? ¿Y qué hay de estas gentes que nunca han conocido tu nombre? Un biógrafo escribiendo acerca de la vida de William Carey comenta: a tal punto llegaron tales pensamientos que sus estudiantes en la escuela a veces lo observaban con la mirada distante y le veían llenarse de lágrimas durante las lecciones de geografía al apuntar con su dedo el mapa del mundo y señalar continentes, gentes, mientras exclamaba: y estos de aquí que ustedes ven, estos están muertos sin Cristo, muertos sin Cristo. Ese mismo año, en la providencia de Dios, William se hizo de 2 biografías, las cuales cambiarían su vida para siempre. 2 biografías pequeñas de misioneros que ellos sí se fueron, dejaron su iglesia local para irse a las misiones, para dar su vida por el Evangelio.
Después de leer estas biografías, con ese deseo que tenía en su corazón, él comenzó a orar y decir: Dios, te pido por favor que nos ayudes como iglesia a pensar en las misiones, a pensar en aquellas personas que están allá lejos, que no te conocen a ti. Fueron 5 años de esto, de oración, de constantemente estar orando: Dios, ¿cómo es que nosotros podemos ir? Y él veía la iglesia y había como la mayoría de las iglesias estaba muy cómoda, sin pensar en las misiones allá afuera. Y iba a una iglesia y le decía: oigan, hay misiones allá afuera. Pero la gente estaba muy cómoda en solamente sus 4 paredes. Él escribe en estos días, en estos 5 años de orar, él escribe en su diario, decía lo siguiente: los enviados del Papa se enfrentan valientemente a cualquier oposición. Los hermanos de Moravia no se esconden del calor de Etiopía o el frío de Groenlandia, de lenguas difíciles o de costumbres salvajes. Comerciantes ingleses se adentran a las Indias orientales. Secuestradores de esclavos se atreven a ir a las partes más oscuras de África. ¿Deberíamos los cristianos ser menos aventureros y resueltos que ellos? Continúa diciendo en su diario: no podemos darnos el lujo de dejar sin Cristo siquiera a la raza más salvaje que exista. Aun si servir a gente salvaje incluye la muerte, ningún cristiano debería desperdiciar tal llamado. El hambre no será tan mala de lo que pensamos. Aún la comida nativa, aunque sea extraña, nos será de sustento. Un siervo de Cristo estará dispuesto a sufrir penalidades, abandonar iglesias numerosas y cómodas, buenos amigos, una ciudad civilizada, protección legal e influencia, y estar preparado al rechazo, al odio, falsos amigos, encarcelamientos, torturas, la compañía de bárbaros, de lengua brutal, hospedaje miserable, hambre, sedes, cansancio, fatiga y arduo trabajo por la gloria de Cristo. Pero ¿cómo cambiaría el corazón de las iglesias? Tan cómodas estaban las iglesias. ¿Qué mensaje les daría? Iba a las iglesias, les platicaba: necesitamos mandar misioneros. Hay un mundo allá afuera que se muere sin Cristo. Pero ¿cómo cambiar a las personas que solamente pensaban en sus 4 paredes, muy egoístamente? ¿Qué hacer? ¿Cómo convencer a las personas, grupos, iglesias enteras, convenciones completas de las misiones que son una labor vital para la vida de la iglesia? ¿Cómo cambiar la mente de estas personas? Su tarea no sería fácil y le causaría absoluto cansancio y fatiga. Pero después de observar el panorama y entender la situación, se dio cuenta de que un solo mensaje sería el que cambiaría el pensar de las personas. Él se dio cuenta que lo que las personas necesitaban era entender algo. Era entender algo lo cual es vital, lo cual es sumamente necesario. Para poder convencer a las personas acerca de la importancia de las misiones, él necesitaba convencerles de lo siguiente: esta noche quiero exponer con ustedes el mismo tema que utilizaría William Carey para convencer a las personas de la importancia de las misiones, de llevarlas a así amar la iglesia local, a querer a sus hermanos y hermanas de la iglesia local. Después de todo, son ellos con los que nos amonestamos mutuamente, nos enseñamos mutuamente. Es ese hierro con hierro que los vamos afilando en la iglesia local. Pero hay más que solamente la iglesia local. Hay unas misiones las cuales nosotros debemos de llevar el evangelio. ¿Cómo cambiarlo? Esta noche quiero hablar con ustedes de ese mismo tema, sencillo, concreto, pero absolutamente esencial para entender el llamado a las misiones. Lo que William Carey les recordaría, y el tema de esta noche con ustedes, hermanos, es el origen de las misiones. El origen de las misiones. ¿De dónde surgen las misiones? ¿De dónde proviene la idea de ir al mundo y llevar las buenas nuevas de salvación? ¿Cómo se origina toda esta idea? ¿Con qué énfasis su origen cambiaría la perspectiva de aquella gente? Él les recordaría el origen de las misiones. Y es el tema de esta noche. Si tienen ahí sus boletines o en el gafete, verán que el título de esta noche es El origen de las misiones. Y hay un texto en el cual quisiera centrarme esta noche. Si tienen sus Biblias, vayan conmigo al libro de Hechos. Hechos capítulo 1. Los pastores aquí me han dicho cómo ustedes se encuentran estudiando el libro de Hechos, un libro hermoso, el cual nos habla acerca del poder de Dios a través del Espíritu Santo al llamar personas para su cuerpo, la iglesia, con el fin de llevar sus buenas nuevas al mundo. Hechos capítulo 1, versículo 8, será el contexto esta
mañana. Para dar contexto a lo que estamos viendo, lean conmigo, si tienen ahí Hechos capítulo 1, leamos desde el versículo 1 hasta el versículo 11. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo y a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Versículo 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toque a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero, versículo 8, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos al cielo, entre tanto que él se iba, he aquí, se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. En el contexto que vemos aquí se encuentran las palabras gloriosas del versículo 8. Los versículos gloriosos del versículo 8, en el cual Cristo da la promesa de que un día pronto vendrá el Espíritu Santo sobre ellos. Este versículo está cargado, lleno, plegado de verdades bíblicas, las cuales de muchas maneras serán descubiertas a lo largo del resto del libro de Hechos. Pero esta noche me quiero centrar en este versículo con ustedes. Y de este versículo quiero ver con ustedes 3 puntos concernientes al origen de las misiones. 3 puntos muy simples, los cuales nos van a ayudar a nosotros a formular un marco teológico acerca del origen de las misiones, para nosotros poder entender por qué es tan importante tener como iglesia local, como individuos, como familias, un lugar en nuestras mentes, en nuestros recursos, en nuestro tiempo, por las misiones, por más allá de solamente nuestra iglesia local. Me acuerdo de este pasaje y quiero ver de estos 3 puntos con ustedes, del origen de las misiones. En primer lugar, noten lo que dice ahí en el versículo 8, el centro del versículo 8. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. El centro del argumento, la enseñanza, la respuesta que Jesús da a la pregunta que había sido hecho es me seréis testigos. Estas palabras desatan y definen las misiones, expanden y delinean la labor del misionero, liberan y marcan el origen de las misiones. Ahora, estas palabras de Jesús en el versículo 8 fueron como respuesta a una pregunta que le hicieron, una muy buena pregunta. Noten el versículo 6, se ve ahí la pregunta que le hicieron a Jesús. Versículo 6, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Es una muy buena pregunta, una buena pregunta. Al estar reunidos en torno a la resurrección, la manifestación del Señor durante 40 días, Él desplegando su soberanía al resucitar de entre los muertos, la gente le pregunta: oye Señor, ¿ya resucitaste? ¿Vas ahora a establecer el reino? ¿Qué hay detrás de esta pregunta? Es una pregunta la cual es muy buena. La Biblia está llena de promesas, llena de promesas. Promesas como las que le hace a Abraham. ¿Se acuerdan cuál es la promesa que le hace a Abraham? Le promete que un día él tendrá una descendencia numerosa, que un día de su descendencia será una bendición a las demás personas. Y le promete que de él saldrá una gran nación. Ellos son su pueblo escogido. Otras promesas que hace, por ejemplo, es a Noé, ¿se acuerdan?
A Noé le promete que jamás va a volver a destruir la tierra con un diluvio, que a partir de ese momento el mundo siempre va a tener estaciones, tiempos de siembra, tiempos de cosecha. Y una de las promesas, las cuales son más enfáticas en el Antiguo Testamento, es que un día va a haber un reino que Dios establecerá. Y ese reino no será como ningún reino que nosotros conocemos. No será un reino como nosotros entendemos, los que hemos visto. No, este reino va a ser completamente diferente. Porque este reino va a ser un reino que jamás se va a acabar. Este reino va a ser un reino que va a ser liderado por un rey que es rey de reyes y señor de señores. Un rey cuyo reino no tendrá fin. Un rey eterno, un reino eterno. Un rey eterno y un reino que jamás se acabará. Un rey poderoso. Estas promesas Dios se las dio a David. En 2 de Samuel, capítulo 7, es cuando él promete: David, de tu descendencia, un día yo llamaré a alguien de tu descendencia que será el rey para siempre. Y esas promesas las vemos constantemente en el Antiguo Testamento. Salmo 89, por ejemplo, dice que ese rey se extenderá más allá de las fronteras de Israel. Isaías 9 dice cómo su reino tendrá completa soberanía. Habrá paz en sus reinos. Isaías 25, cómo él establecerá un reino con un banquete, invitando a las personas de muchas naciones, no solamente de Israel, sino de muchas naciones van a venir a este reino. Isaías 24 dice que ese reino va a ser más poderoso que cualquier reino. Isaías 55 menciona cómo va a ser un reino el cual jamás va a tener fin. Las personas esperaban este reino. Las personas esperaban que Dios ya estableciera su reino. Un reino en el cual a la hora de entrar a este reino habrá completa paz. En este reino es un reino que durará para siempre. En este reino ya no habrá llanto, ya no habrá temor. En este reino Cristo mismo, el Rey de Reyes, estará reinando sobre todas las cosas. Después del Antiguo Testamento, 400 años de silencio y esa expectativa seguía. La gente seguía ansiosa, esperando: Dios, ¿cuándo vas a establecer tu reino? La gente esperaba que se estableciera el reino. Por eso es que en el versículo 6 le preguntan: Señor, ¿vas a ya finalmente establecer tu reino? La gente sabía, ya después de haber visto el ministerio de Cristo, que Cristo era el que iba a establecer su reino. De hecho, si me acompañan brevemente, a la gente que sabía que Él iba a establecer su reino, acompáñenme brevemente a Lucas, capítulo 19, versículo 11, un libro que también escribe Lucas, Lucas capítulo 19, noten lo que dice en el versículo 11. La gente esperaba que se estableciera el reino. Lucas capítulo 19, versículo 11. De lo que dice: y oyendo estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén. Y, noten la respuesta de las personas, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. La gente esperaba: Dios, ¿ya cuándo vas a establecer este reino? Ya queremos estar en ese reino que estaba prometido desde hace mucho tiempo. Si están todavía en Lucas, noten lo que dice en el capítulo 24. Lucas 24, versículo 21. Misma idea, ellos lo esperaban. Lucas 24, versículo 21, ellos anhelaban que este reino se estableciera. Lucas 24, 21, pero nosotros esperábamos, a la hora de hablar en el caminantes de Maús, nosotros esperábamos que Él era el que iba a redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Ellos esperaban que Jesús finalmente fuera el Redentor de Israel, que Él estableciera el reino. Si regresamos a nuestro texto, esa es la misma pregunta que vemos ahí en el versículo 6. ¿Cuándo vas a establecer el reino? ¿Cuándo, Dios, vas a restaurar el reino del Mesías? ¿Cuándo te apiadarás e ignorarás el reino eterno, perfecto, glorioso? ¿Cuándo finalmente vas a tú establecer el reino? ¿Y qué les respondió Jesús? Noten cómo Jesús no les respondió que su deseo estaba equivocado. No les dijo: ¿saben qué? Ustedes deben de dejar de esperar en el reino. No, es un deseo glorioso. Y nosotros decimos amén. Nosotros queremos estar con nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Nosotros queremos estar con Él en gloria. No era un deseo erróneo el hecho de que ellos quisieran que ya se estableciera el reino de Dios. No estaban equivocados al desear ver el reino de Dios. Nosotros mismos lo esperamos. Pero noten la respuesta de Jesús, versículo 7. Un versículo después, Hechos capítulo 1, versículo 7. Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad.
Es un deseo bueno, es un deseo necesario. Pero ¿qué implicaciones tiene la respuesta de Jesús? ¿Qué nos muestra la respuesta de Jesús acerca del origen de las misiones? Bueno, en estas palabras vemos el primer punto esta noche. Y número uno, el primer punto a la hora de hablar acerca del origen de las misiones es este: el origen de su propósito. El origen de su propósito. Noten este primer punto, lo vemos ahí, en esas palabras de la respuesta de Jesús, en el cual les dice que no les toca a ustedes saber los tiempos o las acciones. Hablando del propósito, nosotros vemos la primera implicación que desde su origen, el propósito de las misiones no es predecir fechas o acontecimientos. La primera parte de esta respuesta, Jesús les dice: ¿saben que a ustedes no les toca saber cuándo se va a establecer el reino? Ustedes recuerdan, por ejemplo, en Mateo 24:36, cuando dice que el día y la hora nadie lo sabe, ¿más que quién? Más que el Padre. A nosotros no nos toca saber exactamente cuándo van a ser los tiempos, cuándo van a ser las sesiones, cuándo exactamente es que se va a establecer el reino. A nosotros no nos toca saber. ¿Por qué? Note el versículo 7. A vosotros no les toca saber los tiempos, pues el Padre en su sola potestad las puso. ¿Cuál es el punto? Hermanos, Dios ya ha establecido por su propia autoridad cuándo se va a establecer el reino. A nosotros no nos toca esa parte. A nosotros desde el origen de las misiones no nos toca sentarnos y tratar de indagar los tiempos. ¿Cuándo va a suceder esto? ¿Cuándo va a suceder aquello? Me acuerdo una vez que fui a una conferencia altamente cuestionable. Yo estaba joven en la fe, me invitaron unos amigos y bueno, viajé a esta conferencia. Y en esta conferencia tenían un cuarto hacia al lado, muy parecido a estos aquí. Tenían un cuarto hacia al lado y enfrente de la pared, de la puerta del cuarto decía que ese era un cuarto de profetas para profecías futuras. Y yo me acuerdo, yo tenía 16 años, dije, bueno, pues será melón, será sandía, pues vamos a ver qué onda. Intrigado y joven, pues me dio muchísima curiosidad. Entré al cuarto y en el cuarto había, no me acuerdo muy bien, había personas ahí sentadas en el cuarto, estaban como en un éxtasis, supuestamente cristianos, intentando profetizar el futuro. La verdad es que yo quedé espantado, o sea, atónito, confundido. El punto es precisamente ese. Hermanos, a nosotros no nos toca saber cuándo se va a establecer el reino, cuándo se van a cumplir los tiempos. De eso no se trata. No se trata de solamente nosotros estar viendo, observando, obsesionados con las cosas místicas, con las cosas que pueden tratar de nosotros indagar, nosotros viendo lunas, patrones, secuencias cuestionables, genealogías interminables. No, de eso no nos toca a nosotros. Las misiones no se tratan de nada de eso. Las misiones de su origen no tienen nada que ver con la idea de indagar fechas y tiempos, para nada. Entonces, ¿de qué se trata? Bueno, sigamos adelante con nuestro texto. Versículo 8. No se trata de definir tiempos. El Padre todo eso lo tiene en su potestad. Versículo 8. Regresamos ahora sí a nuestro texto esta noche. Me seréis testigos. Noten el contraste en el versículo 8. Es el contraste. No se trata acerca de definir tiempos. Se trata de ser testigos, pero, nótenlo ahí, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿A qué se refiere ahí con el pero? Vamos a regresar en unos momentos a esa parte de vendrá sobre vosotros el Espíritu Santo, pero quiero ver una segunda implicación allí en estas palabras. Desde su origen, el propósito de las misiones no es establecer el reino de manera física. Misiones no es ir y agarrar una espada y hacer cruzadas para matar a la gente que niega a Jesús y nosotros tratar de establecer un reino físico ahorita en esta tierra por voluntad humana. Por eso es que está diciendo ahí, ¿saben que a ustedes no se trata de establecer el reino como algún día lo va a establecer Dios? Dios sí va a establecer un reino. Dios se va a encargar de sus enemigos. Un día, ¿qué creen? Jesús va a aplastar a todos sus enemigos. A todos aquellos que vayan en contra de Él, todos ellos van a caer de rodillas y confesar que Él es el Señor. Van a confesar que Él es el Salvador. Pero a nosotros no nos toca esa parte. ¿Te acuerdas ese versículo? Noten, no se trata de establecerlo de manera física. No se trata de ir nosotros en este mundo, tratar de hacerlo por voluntad humana, forzando a las personas que se conviertan. No. Versículo 8, me seréis testigos.
La tercera implicación es que nosotros, el propósito de las misiones lo entendemos como el ser testigos. De eso se tratan las misiones. Las misiones es ser testigos. El propósito de las misiones es muy simple. ¿Quieres saber de qué se tratan las misiones? ¿Quieres saber en una esencia qué es ser misionero? Es ser testigo. Es ser testigo de Cristo. Es ser testigo de quién es Él. Es ser testigo de que Él es el Señor y Salvador. Es ser testigo de que sin Cristo estás muerto. Eres enemigo. Estás alejado de Cristo. Sin Cristo tú estás como recipiente de la ira de Dios. Sin Cristo tú no tienes esperanza. Sin Cristo tú no tienes salvación. Ser testigos de Cristo es ser testigos de la persona y la obra de Cristo. Es ser testigos de, ¿sabes qué? En Cristo hay nueva vida. ¿Sabes qué? En Cristo sí hay salvación. No, esto no se trata de nosotros estar indagando en cosas místicas, nosotros estar tratando de forzar a las personas. No, es simplemente ser testigos de Cristo, punto. Esas son las misiones. De acuerdo al versículo 8, las misiones es ser testigos de Cristo. Todo tiene que ver con Cristo. Es ser testigos de lo que Él ha hecho. En nosotros ser testigos de su gran poder. ¿Se acuerdan cuál fue el primer misionero que Jesús mandó? A ver, esta es como una pregunta de escuela dominical. Vayan conmigo brevemente a Marcos. Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5. Tiene todo que ver con el ser testigos de Cristo. Muchos lo llaman a este texto como el primer misionero que Jesús envió. Obviamente no está explícitamente dicho que es el primer misionero, pero tiene implicaciones al respecto. Marcos capítulo 5. Está hablando del endemoniado gadareno. Ustedes recuerdan la historia. Después de haber cruzado el mar de Galilea, llegan al otro lado. Lo recibe este hombre, el cual era fuerte. Lo trataban de atar y no lo podían controlar. Las personas no querían pasar por ahí. Lucas 8 nos dice que las personas trataban de evitar toda esa área porque les daba mucho miedo pasar por donde estaba este hombre. Y este hombre, al ver a Jesús, enseguida, dice el texto, corrió hacia él. Este hombre fuerte, endemoniado. Pero a la hora de llegar a Jesús, se postra, cae de rodillas y le dice, ¿qué tienes tú conmigo, Jesús? ¿Has venido a atormentarnos? No me atormentes. Es el testimonio de un hombre, el cual él estaba muerto. Él no tenía nada que ver con Dios, muerto, sin esperanza, sin vida eterna. Y a él, Dios lo rescata. A él, Dios lo salva. Note conmigo, justo al final de toda esa historia, Marcos, capítulo 5, versículo 18. Al entrar a leer en la barca, hablando de Jesús, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Noten el deseo del hombre endemoniado. Desde que él se vistió, estaba en su juicio cabal, estaba sentado, lo que nos demuestra en el versículo 15, el cual ya estaba lejos de todo lo que él era antes. Seguramente en ese momento él conoce el Evangelio. Cristo le comenta, le sigue diciendo cómo es que él es el camino, la verdad y la vida, como él lo menciona en Juan 6, que él es el pan de vida eterna. Noten el deseo de él quiere seguir a Jesús, él quiere irse tras Jesús. Jesús, yo quiero estar contigo, déjame irme contigo al otro lado, yo quiero estar contigo igual que tus otros discípulos. Versículo 19, mas Jesús no le permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue. Y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Hermanos, si tienen pluma, esto es ser testigo de Cristo. Cuán grandes cosas Cristo ha hecho por ti. Cuán grandes maravillas has visto de Jesús. El milagro, obviamente, más glorioso que nosotros experimentamos de Cristo es la salvación. Por lo tanto, si regresamos a nuestro texto, Hechos capítulo 1, a la hora de ver cómo la esencia de las misiones es ser testigos de Cristo, es precisamente eso, contar a las personas lo que Cristo ha hecho, ser testigos de que Cristo cambia vidas, Él salva vidas, Él convierte almas, las cuales estaban lejos, separadas de Dios, Él las salva, es ser testigos de Cristo. Esas son las misiones. De hecho, si vemos en Hechos, eso es precisamente lo que ellos estaban haciendo. Si nos vamos ahí mismo en Hechos capítulo 1, noten lo que dice en el versículo 22.
Mismo capítulo, versículo 22, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros. ¿Lo ven ahí? Esa es la idea. Querían que las personas fueran testigos de Cristo, de cómo Él había muerto, había resucitado, cómo Él es la esperanza de gloria. Si nos vamos unos capítulos después, al capítulo 3, versículo 14, da exactamente la misma idea. El punto de los discípulos era ser testigo. Capítulo 3, versículo 14 y 15, mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicidio y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Noten, hermanos, que no fueron campañas de sanidad, grandes milagros, flashazos, mucho ruido, circo y marometa, intentando 1001 cosas para tratar de ganar grandes audiencias. Cuando ellos se fueron, su tarea era muy simple y sencilla. Su tarea era clara y eficaz. Su tarea era precisa y puntual, ser testigos de Cristo. Un misionero fiel. Desear las misiones es entender que el propósito desde el origen de las misiones es ser testigos de Cristo. Punto. Esa es la tarea. Es ser testigos de Cristo. Tampoco el enfoque estaba en ayuda social, en una mejora económica, en la elaboración de grandes ministerios de ayuda humanitaria, como si nosotros deseáramos establecer el reino en este mundo. Noten, a la hora de que ellos iban y llevaban el evangelio, ellos tenían una sola tarea: ser testigos de Cristo. Eso es las misiones. Desde el comienzo, es ser testigos de Cristo. Es bueno, ok. Ser testigos de Cristo, lo entiendo, lo afirmo, amén. Pero, ¿a quién? ¿A quién debemos ser testigos de Cristo? ¿Cuál es el plan de acción? ¿Hacia dónde nos vamos? Danos un poquito de más idea. Bueno, eso nos lleva al segundo punto esta noche. El primer punto es el origen de su propósito, que ya vimos, es ser testigos de Cristo. Pero el segundo punto esta noche, hablando del origen de las misiones, noten conmigo no solamente el origen de su propósito, sino punto número 2, el origen de su plan. Noten el capítulo 1, versículo 8. Te regreso a nuestro texto esta noche. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Jerusalén, ustedes ya saben, lo mencionó el versículo 4, la ciudad donde ellos debían de mantenerse, porque allí es donde ellos recibirían la promesa del Espíritu Santo. Samaria es la región al norte de Jerusalén, los confines de la tierra, bueno, eso hasta lo último de la tierra, hasta el fin de la tierra. Muchas especulaciones se han desarrollado concernientes a la progresión de sitios mencionados en el plan. Pero el punto es muy simple. El principio es muy sencillo para nosotros esta noche. Desde el comienzo, el plan de las misiones, desde el origen de las misiones, su plan siempre ha sido el mismo: ir. Ser testigos, pero no solamente en un punto, y no solamente quedarse en un punto y ser testigos solamente en este punto. De acuerdo al plan que vemos allí, es nosotros ir y ser testigos. ¿A quiénes? A todos. Lo que está diciendo el plan es muy sencillo. Miren, pueden empezar por donde están, pero no se queden allí. El plan de las misiones es ir y buscar ser testigos de Cristo más allá de las fronteras, más allá de donde te sientes cómodo, más allá de una iglesia cómoda, como decía William Carey, más allá de una situación donde estés seguro. Ir y ser testigos de Cristo debe de seguir con ese patrón. Es para todos. La misión es ser testigos, no solamente en tu ciudad, no solamente donde te encuentres, no solamente donde viajes algunas horas. Es ser testigos por todos lados. El plan de las misiones es ir y ser testigos hasta los confines de la tierra, hasta el fin de la tierra. Es ir y ser testigos de Cristo. Desde su origen, es ir y llevar el evangelio a todo lugar. Sí, a veces tú debes de preocuparte por tu contexto local. Ser testigos de Cristo, ¿qué creen? También implica ser testigos de Cristo en tu propia casa. Padres, el campo misionero más cercano a ustedes es cuando abren esa puerta de su cuarto y salen al pasillo, a la cocina, a la sala, y lo ven sus hijos. A ellos hay que llevarles el evangelio. Si vas al trabajo, ¿qué crees?
Tu campo misionero es cuando llegas al trabajo. A ellos hay que ser testigos de Cristo, a donde quiera que vayas. Sí, ser testigo de Cristo a cualquier lugar que vayas. Ser testigo de Cristo y demostrar el poder de la salvación que Él ha obrado ya en tu vida. Y gloria a Dios, y ahora vivir por Él. Pero ser testigos de Cristo también va más allá. Ser testigos de Cristo es pensar, hermanos, ¿cómo podemos ir a alcanzar más personas? Hermanos, ¿cómo es que nosotros podemos ser testigos de Cristo más allá que solamente nuestro contexto, más allá que solamente nuestra ciudad? ¿Cómo nosotros podemos ir a ser testigos de Cristo a miles, de millones de personas, las cuales mueren sin Cristo? Mientras tú y yo estamos hablando esta noche, hay personas las cuales están muriendo en este momento sin Cristo. A ellos hay que serles testigos de Cristo. Ese es el punto de este patrón. El patrón es: no te conformes solamente con un lugar. Ama la iglesia local, sirve en la iglesia local, enamórate de tu iglesia local, absolutamente. Pero también piensa en aquellos los cuales tú tienes que ser testigos. Todo eso, hermanos, nos lleva al tercer punto esta noche. Muchas veces preguntamos y decimos, bueno, ya hemos hablado mucho acerca de esto, acerca de ser testigos, de responder al llamado. Como lo recordamos, es un tema lo cual no es extraño en muchas conferencias. Pero ¿cómo lo vamos a lograr? ¿Cómo vamos a lograr y llevarle el evangelio a la gente de Corea del Norte? ¿Cómo se llevar el evangelio a la gente de Afganistán? Yo no hablo árabe. Hay mucha gente. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a nosotros cumplir con esta hazaña, con este llamado? ¿Cómo lo lograremos si de por sí nosotros tenemos tanto que hacer aquí? ¿Cómo es que nosotros los vamos a lograr? Bendito sea Dios que Él no nos llama a algo y exige algo de nosotros a lo cual Él no nos ha equipado. Y Él no nos ha dado todo lo que necesitamos para lograrlo. Y precisamente por eso es que el tercer punto esta noche, no solamente vemos el propósito, no solamente vemos el plan, sino el tercer punto esta noche, vemos el origen de su poder. De regreso a nuestro texto, justo esa sección que nos saltamos, en el versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Lo ven allí? Era una promesa que se encontraba a lo largo de la Biblia. Era una promesa de las más hermosas. Era una promesa que se encontraba a través de gloriosos textos del Antiguo Testamento. Como un día, en el futuro, Dios mandaría a su Espíritu Santo sobre su pueblo para que fueran testigos suyos. Ese era el patrón. Fue prometido que un día Él enviaría a su Espíritu Santo para que su pueblo llevase las nuevas a personas más allá de Israel, a personas las cuales un día fueron extranjeras, nada que ver con Cristo, nada que ver con Dios. Un día Dios enviaría el Espíritu Santo para que ellos fueran testigos, para que ellos fueran y llevasen las buenas nuevas, para que ellos fueran y diesen testimonio de la salvación que se encuentra en Cristo. Isaías 32, por ejemplo, son esos pasajes. Isaías 32, 15, donde se menciona que hasta que derrame sobre vosotros el Espíritu de lo alto y el desierto se convierta en campo fértil. Noten ahí, el Espíritu Santo era para que fueran y donde había pura sequedad, donde había un desierto, donde había almas que no tenían nada que ver con Cristo, de allí brotara un campo fértil. El Espíritu Santo fue prometido para que la gloria del Señor se extendiese por todo el mundo, no solamente sobre la casa de Israel, no solamente sobre su pueblo de Israel, sino que fuere derramado por todo lugar. Personas las cuales se inventarían como su pueblo. Noten, si están ahí en Hechos capítulo 1, versículo 8, ¿qué implica este poder? ¿Qué implica este poder que nosotros recibimos para poder nosotros llevar a cabo esta misión de ser testigos de Cristo? Bueno, número 1, lo necesitamos al Espíritu Santo para ser testigos, sí, para nosotros ser testigos fieles. La implicación en esto es que nosotros podemos ser testigos fieles
por medio del Espíritu Santo. En primera instancia, sí es claro observar que en la primera iglesia se requería el Espíritu Santo para obrar señales y milagros, para autentificar el mensaje del Evangelio que se predicaba a sus alrededores. Pero también era necesario el Espíritu Santo para la iluminación del entendimiento al hablar la palabra de Dios. Pero eso no era todo. El Espíritu Santo fue dado y nos es dado a nosotros hoy en día de la misma manera, para nosotros poder ser testigos fieles. Una de las más gloriosas verdades de la Biblia, hermanos, las cuales nosotros podemos descansar día tras día, es que tú y yo amanecimos cristianos esta mañana y vamos a amanecer cristianos mañana. ¿Saben por qué? Porque aquel que comenzó una buena obra, la perfeccionará. Aquel que nos llamó, Él nos sustenta. Aquel que nos llamó nos ha dado al Espíritu Santo como garantía de glorificación. Nosotros podemos mantenernos en Cristo porque Él nos sustenta, porque Él nos mantiene. Y gloria a Dios por ello. Y gloria a Dios por ello, porque Él es el que nos mantiene. Él nos da el Espíritu Santo. Y en aquellos momentos, cuando ser testigo de Cristo es difícil, por eso es que el Espíritu Santo está allí. Si tienen sus Biblias, allí mismo en Hechos, vayan conmigo al Hechos capítulo 4, versículo 33, vemos precisamente este componente. Cómo es que el Espíritu Santo fue dado con gran énfasis para poder ser testigos eficaces, para poder hablar con valentía. Hechos capítulo 4, versículo 33, noten lo que dice. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Hablando ahí del poder, noten, habla precisamente de ese poder en el mismo capítulo, versículos 7 y 8, precisamente habla de este poder. Versículo 8, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, ¿lo ven allí? ¿Ven de dónde venía este poder? A la hora de hablar en el versículo 33 que estaban llenos de poder, en el versículo 8 es claro, este poder no provenía de sus propias fuerzas. No es de que ellos habían sentado y habrían dicho, yo voy a ser valiente, yo voy a ser un testigo eficaz, yo voy a hacerlo esto por mis propias fuerzas. No, jamás lo podremos hacer, jamás lo podrían haber hecho ellos y jamás lo podremos hacer nosotros, porque la tarea es inmensa, la tarea es completamente grande, pero gracias a Dios tenemos al poder del Espíritu Santo. ¿De acuerdo a ese versículo? Ellos pudieron ser testigos eficaces por el poder del Espíritu Santo. Si seguimos unos capítulos después, Hechos, capítulo 6, versículo 8, hablando de Esteban, noten cómo él estaba también lleno de ese poder del Espíritu Santo. Hechos, capítulo 6, versículo 8, y Esteban lleno de gracia y de poder. Noten ese poder, el igual, en el mismo contexto, está relacionado con el Espíritu Santo. Lo mencionan ahí en el versículo 3. Esteban estaba lleno del Espíritu Santo, lleno de poder. El Espíritu Santo fue dado a los creyentes para que ellos pudiesen ser testigos fieles. Lo mismo nosotros, hermanos, gracias a Dios por ese poder, porque nosotros podemos ser testigos fieles por el Espíritu Santo que mora dentro de nosotros. Pero no solamente eso, no solamente fue dado el Espíritu Santo para ser testigos fieles, sino número 2, segunda aplicación dentro de este tercer punto esta noche, el Espíritu Santo fue dado para seguir en el poder de Cristo. Para seguir en el poder de Cristo. Ustedes saben, hermanos, que Jesús mismo fue ungido con el Espíritu Santo. A la hora del bautismo, ustedes recuerdan cómo desciende el Espíritu Santo sobre él, cómo es que en el Antiguo Testamento estaba profetizado cómo aquel sobre el cual el Espíritu de Jehová reposaría, él era el Mesías, el cual él sería ungido por el Espíritu Santo, él era el Salvador del mundo. Isaías 42:1, por ejemplo, dice lo siguiente: he aquí mi siervo, a quien yo sostengo, mi escudo, en quien mi alma se complace, he puesto mi espíritu sobre él. Él traerá justicia a las naciones. A través del Espíritu Santo es que Jesucristo obraba, siendo el Espíritu Santo Dios mismo, Jesucristo Dios mismo. Jesucristo fue ungido con el poder del Espíritu Santo y ahora Él promete que sus discípulos serán capacitados en poco tiempo con el mismo Espíritu, para así compartir el mismo ministerio de Cristo, que es ser luz del mundo, es llevar las nuevas buenas de salvación. No es nosotros llevar nuestra propia justicia, sino nosotros llevar a conocer al mundo la justicia de Cristo. Ustedes recuerdan cómo Jesús, justo antes de morir, estaba ahí con sus discípulos,
teniendo una última cena, y les da una promesa. ¿Recuerdan cuál era esa promesa? Que vendrá el Consolador, que Él los iluminará, que Él convencerá al mundo de pecado, y que por medio del Espíritu Santo es que ellos serían testigos. Por eso es que está ahí. Si regresamos a nuestro texto, capítulo 8, perdón, Hechos, capítulo 1, versículo 8. Noten lo que dice ahí en el versículo 8, recibiréis poder del Espíritu Santo, mismo que dice en el versículo 5. Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Cristo está prometiendo que a la hora de ser bautizados nosotros con el Espíritu Santo, vamos a poder nosotros seguir adelante con la causa de Cristo, con aquel ministerio que Él comenzó, nosotros seguir adelante, ser luz al mundo, esa luz que no proviene de nosotros mismos, si nosotros simplemente cargamos la luz, que es la luz del mundo. Nosotros apuntamos a aquel que es el pan de vida. Nosotros apuntamos a aquella agua que si la tomas jamás tendrás sed. Nosotros, por medio del Espíritu Santo, nosotros apuntamos a aquel que es el Mesías, aquel que es Jesucristo. A través del Espíritu Santo es que nosotros podemos ser fieles testigos de Cristo. Y un tercer componente, por el cual el Espíritu Santo fue dado a nosotros, este poder del Espíritu Santo, es porque el Espíritu Santo nos apunta a que este mundo no es nuestro hogar. Cuando ves en el mundo, escuchas estas historias de personas que están muertas en pecado, que no hay justicia. Historias, nosotros las conocemos, sufrimiento, lágrima, dolor. Todo esto nos apunta a que esto no es nuestro hogar. Esto nos apunta a que nosotros tenemos una esperanza, la cual no está en este mundo. Nosotros tenemos una esperanza la cual está arraigada, fundamentada en la verdad de que un día Cristo establecerá su reino, que un día Él será exaltado sobre todas las naciones, que un día Él traerá perfecta justicia, y que a veces nosotros estamos en situaciones las cuales no entendemos, las cuales son difíciles de comprender. El Espíritu Santo en nosotros, garantía de glorificación, nos apunta y nos recuerda, esta no es tu casa. Hay una esperanza de gloria eterna. Hay un día en el cual Cristo sí hará todas las cosas correctas. Hay un día en el cual estaremos con Él en gloria para siempre. La pregunta que le hacían, ¿cuándo establecerás el reino? Y Jesús le dice, no es una mala pregunta, pero a ti no te toca establecer el reino ahorita de manera física, con espada y con escudo, tratando de forzar a las personas a entrar al reino. No, lo que te toca a ti es ser testigo. Pero recuerda, un día Cristo, sí Él establecerá su reino. Un día nosotros estaremos con Él en gloria. Y un día nosotros estaremos con Él en perfecta paz. Pero eso nos recuerda una segunda verdad. Y es una segunda verdad la cual tiene que estar presente también. Junto con esa esperanza que nosotros experimentamos, también tiene que haber esta segunda verdad, de que cada vez que nosotros esperamos que Cristo establezca su reino, de que Cristo vuelva, de nosotros estar con Él en gloria, estamos diciendo que las personas sin Cristo tienen menos y menos tiempo para arrepentirse. Cada vez que tú esperas la gloria eterna, las personas sin Cristo siguen muriendo sin salvación, muertos en sus delitos y pecados. Por eso, hermanos, es que la tarea es simple, es sencilla, es precisa, es puntual, ser testigos de Cristo, pero tiene grandes implicaciones. Tiene grandes implicaciones porque desde su origen no se trata de otra cosa más que ser testigos de Cristo. Llevar el Evangelio de Cristo, ver personas que sean transformadas, no por circo y marometa, no por mucha palabrería, ser cambiadas por el simple mensaje de la predicación del Evangelio, después de todo lo que dice 1 Corintios 2, cuando dice que Dios decidió utilizar lo más vano de este mundo, que es la predicación de su palabra, para que Él fuese glorificado. Precisamente eso fue el mensaje de William Carey. Él fue a las iglesias y les contó, hermanos, la tarea es ser testigos de Cristo. Hermanos, la tarea es ir por todo el mundo y ser testigos de Cristo. La tarea no es nosotros tratar de construir nuestros propios reinos
a nuestra imagen en una iglesia local, egoístamente nosotros simplemente tratando de no encontrar que Cristo sea glorificado, sino simplemente un lugar donde nos dejen en paz. No, señores, les dijo William Carey. El punto es ser testigos de Cristo. Desde el origen de las misiones, desde donde brota, desde la raíz de las misiones, el punto es ser testigos de Cristo. Seamos testigos de Cristo. William Carey terminaría yendo a Asia, terminaría dando su vida por el Evangelio, terminaría yendo allá y él establecería una iglesia, un seminario. Y a través de toda su vida, él constantemente llegó a este texto una y otra vez. Cuando regresaba a casa, compartía el Evangelio, les compartía exactamente esto: ser testigos de Cristo. Esas son las misiones. Comienzo en un contexto local. Es necesario ser testigos en un contexto local, desde tu casa, desde tu trabajo, tus vecinos, tu cuadra. Pero ser testigos de Cristo requiere que nosotros demos un lugar en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra iglesia, por buscar cómo ser testigos de Cristo en las naciones enteras. Hasta el fin del mundo. ¿Qué no se trata de eso? Hasta el fin del mundo, ser testigos de Cristo. Y mañana vamos a estar viendo otros componentes acerca de lo que quiere decir las misiones, pero todo comienza ahí. El marco teológico acerca de las misiones se concentra en nosotros ser testigos de Cristo para su gloria por medio del Espíritu Santo. Amén. Amén. Acompáñenme a orar. Padre, gracias te damos porque tenemos una gloriosa esperanza de nosotros estar contigo. Y nosotros la anhelamos y la queremos. Nosotros también nos unimos a esa pregunta: ¿cuándo, Dios, establecerás tu reino? Queremos estar contigo en gloria. Queremos, Dios, nosotros finalmente estar contigo para siempre deleitarnos sirviendo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero también nosotros reconocemos que cada vez que deseamos eso, también nosotros reconocemos que el tiempo se acorta para aquellas personas que no te conocen. Y el juicio eterno de los recipientes de tu ira, los cuales están muertos en sus delitos y transgresiones, sin esperanza y sin luz, necesitan el Evangelio. ¿Cómo irán si nadie les predica? Padre, por favor, te pido, en esta noche, los que estamos aquí reunidos, haz esa misma obra que hiciste, William Carey. Pon en nosotros una pasión también por las misiones, para que tu nombre sea glorificado, para que un día nosotros podamos entrar a ese reino tuyo, pero no solos, sino al lado de otros hermanos y hermanas de todo el mundo, para glorificarte y exaltarte a ti por el resto de la eternidad. Hasta el fin del mundo, Dios, que tu nombre sea dado a conocer. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén.